Rico calorcito, Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico. Muy bien. Oye, ¿cómo es la historia, mi amigo Luis? No entres al bosque de noche. Sí, dígame. Perdón, es que me desconectó el... Aunque no estamos no te hablando. preocupes. No, es que mi compañera Cris, ella entra siempre al bosque de noche. Ay, Aquí dice, no, oiga, entres al bosque de yo noche. no. Lo de Caperucita Roja no, señores. Pero Luis, queremos preguntarte cómo te apasionas por estos mitos y leyendas colombianos. Por ejemplo, hablamos de El Moán, que hace parte, por supuesto, del Gran Tolima y también en diferentes regiones del país, ¿no? Hay un personaje así bien emblemático y típico al que uno de niño de pronto le causa un poco de curiosidad y de temor. ¿Cómo llegas a escribir este tipo de literatura tan mágica? Claro, mira, con respecto al título que veo que lo menciona mucho, no es casualidad, porque la prohibición se encuentra mucho en los cuentos de hada infantiles, ¿no? No entres al bosque, no vayas solo, no hagas esto, no hagas lo otro. En Caperucita Roja, por ejemplo, está la prohibición de no hablar con extraños, ¿no? Entonces, ahí me pareció interesante que si se iba a hacer una historia que sea como un cuento de hadas colombiano, también tenía que estar como la prohibición de no entres al bosque. ¿Y de dónde viene esta historia? Pues siempre estuvo rondando como en mi cabeza, pero siempre estuvo empolvada, como guardada, esperando a ser sacada algún día para que yo la termine, la escriba y la trabaje. Y el momento llegó cuando Panamericana se mostró interesada en publicar una historia sobre mitos y leyendas cuyo público objetivo fuesen los chicos adolescentes, los chicos de colegio. Okay. Y cuando ellos me contactaron para sacar adelante este proyecto, yo dije, bueno, esta es la oportunidad de desempolvar este proyecto que siempre quise contar algo que reuniera los personajes más característicos de la mitología colombiana, que son muchísimos, pero yo tenía que hacer como un filtro para ver cuáles mitos iban a estar en este libro, porque sí, sería enorme si metiera todos los mitos que hay en Colombia, ¿no? Oye, Luis, Silvia, hay una cosa particular porque lo que nos cuentas de mitos, leyendas, todo eso hace parte de la tradición oral de los colombianos. Pero aquí hay una cosa que sorprende y es que No entres al bosque de noche es un cómic. Justamente cómo pasar esto tan tradicional en Colombia, la cultura, justamente a esa línea gráfica del cómic, porque es atrapador realmente por esto. ¿Cómo llega justamente a que esta parte gráfica vaya a ser un cómic? No sé por qué cuando pienso en alguna historia pienso en que, bueno, esto va a ser un libro tradicional, esto va a ser un cómic, esto puede ser una película, esto puede ser una serie. No sé, es casi como si los proyectos me hablaran y me dijeran, yo quiero ser un cómic. Porque, bueno, yo pude haber contado esta historia de forma tradicional, ¿no? De literatura impresa, como se ha conocido toda la vida. Pero por alguna razón el proyecto pedía hacer un cómic, me imagino yo que por la propia naturalidad del paisaje colombiano, que es muy particular, y porque los mitos colombianos son muy visuales. No es como otros mitos de otros países, que incluso tú puedes copiar y pegar uno y no sabes de qué país es. Claro. Pero los mitos colombianos son visualmente particulares, ¿no? Lo vemos con el hombre caimán, que el hombre caimán tiene que existir como una fusión entre hombre y caimán, y la descripción gráfica es importante en su mito. Y yo dije, no, eso tiene que ser un cómic. Y los mitos en su propia construcción estética, en su visual, en la manera en cómo se presentan, tienen que ser originales, no, o sea, la palabra no sé si sea originalidad porque le tengo miedo a esa palabra. Ajá. Pero tenía que, o sea, cuando tú quieras al hombre caimán, tenías que saber, vale, este es el hombre caimán, no es un hombre caimán, sino que es el hombre caimán. Además, y eso solamente se podía o en un libro ilustrado o en un cómic. no, y las imágenes sin duda dan más paso a la imaginación de los niños, pero hay algo muy
muy particular, Luis, y es que tú al personaje, si bien conservas, ¿no?, la historia del mito o de la leyenda, también dejas de ponerlo como el malo, como el Moan, por ejemplo, sino le das otro concepto al personaje. ¿Cómo haces para mezclar ese nuevo significado sin perder la tradición que traen los mitos de nuestro país? Personajes blancos. Esa es una muy buena pregunta. Yo el mito del Moan lo conocí, o por lo menos profundicé en él, cuando fui el guionista de un programa infantil que había en Telecaribe que se llamaba El Bus Amarillo. En cada capítulo había un tema referente a la cultura de Colombia y sobre todo el Caribe. Y cuando yo conocí el mito del Moan, yo no sé por qué lo vi como una criatura trágica, no como un ser malvado, sino como un ser solitario que es víctima de las propias circunstancias. Y yo dije, no, esto es una figura trágica, no lo veo como un villano, como muchas veces se cuenta que es este monstruo que captura mujeres del río y se las lleva al fondo de las aguas a hacer quién sabe qué. Ajá. Y yo dije, si yo cuento la historia del Moan en algún momento, me gustaría que fuese la figura trágica incomprendida, que es víctima de las circunstancias y que no es malo porque sea un ser perverso, sino porque se siente solo. Sí. De hecho, el tema principal del libro es la soledad. Ok. En ese orden de El ideas... protagonista se siente solo, Sí. perdón. Oye, Luis, en ese orden de ideas, ya el libro está en los estantes, en las librerías. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué han dicho los lectores justamente cuando les mostramos esta tradición oral nuestra tan arraigada, contada de una forma diferente, con una cantidad de elementos nuevos, refrescantes? ¿Cómo ha sido ese feedback con el lector? Yo tenía mucho miedo porque creo que eso le pasa a todos los sectores, a todos los creadores, que cuando sacan algo sienten preocupación de que a la gente no le va a gustar. Sienten como que, bueno, me deberían colgar por esto, deberían condenarme a muerte por esto. ¿Yo por qué hice esta cosa tan horrible? Les pasa a todos nos pasa, el que diga que no es mentira. Afortunadamente a la gente le gustó y esto puede como impulsarme para encontrar la motivación de contar otras historias también en formato cómic. Yo normalmente escribo en literatura tradicional y escribí en televisión, y yo estaba muy nervioso de que mi primer cómic no fuese bien recibido, porque este para mí es mi primer cómic, aunque yo haya hecho otras cosas independientemente. Creo yo que a la gente le gustó porque se ven identificados, o sea, su propia cultura se ve reflejada en las páginas. Me imagino que la gente debe estar cansada de que otros en el exterior cuenten sus propias historias, o que las historias que encuentran son personas de otros pueblos, ¿no? Perdón, historias de otros pueblos. Y creo que la conexión que ha tenido el público es porque por fin me están contando algo que es mío, que es propio, y que además lo están haciendo en un formato que es el cómic, que históricamente ha sido dominado por Estados Unidos, por Japón, por Francia. Entonces, qué chévere que una historia que es mía, que es propia, que es de mi cultura, esté en un formato que históricamente ha sido de extranjeros, de otros pueblos. Luis, 3 consejitos rápidamente, porque sabemos que hacer cómic no es como hacer literatura tradicional. Tiene que haber mucha conexión entre la imagen y el texto y mantener al lector enganchado todo el tiempo. 3 consejitos para las personas que nos ven y que digan, oiga, yo quiero llegar a ser escritor, a mí me encantan los cómics, ¿cómo puedo empezar? O qué recomendaciones puedo emplear en mis escritos. Bueno, la primera es que cuenten las historias que ustedes conocen, y no necesariamente tienen que ser historias realistas, porque entonces dirá un chico de Bogotá, entonces yo tengo que contar historias de Ciudad Bolívar. No necesariamente, pero sí tienen los temas que tú toques en tus historias, tienen que ser temas que tú conoces. Las historias pueden estar ubicadas en un planeta lejano o en un mundo de fantasía, pero los temas, los conflictos por los que van a pasar los personajes son los conflictos que tú conoces. La única forma de ser universal es contar sobre lo que tú conoces, ¿no? Claro. Los escritores escribimos sobre lo que conocemos, y a veces muchos chicos, sobre todo los jóvenes, quieren contar historias en Japón en vez de querer contar las historias que viven día a día, ¿no? Sí.
El segundo consejo es que todo lector y todo público quiere tener una conexión emocional Ok. con la historia. Perfecto. Cuando una persona dice que no le gusta una película, es que no conectó emocionalmente con ella. Sí. Eso es todo. Entonces, lo segundo es, chicos, chicas, lo que busca un lector es conectar emocionalmente con tu historia. Entonces, busca por qué ese personaje va a conectar con el lector. ¿Y el tercero? Y el tercer consejo es que los personajes que tú vas a crear tienen que tener una transformación, que es lo que se va a llevar el lector al final de cuentas, o el público, si ve El una mensaje película, ¿no? final. El mensaje, la reflexión, correcto. Entonces, si yo veo una película o leo un libro y el personaje no tuvo una transformación, no aprendió nada, está igual de principio a fin, pues el lector no se llevó nada, perdió el tiempo. Ocupó Perfecto. el tiempo Es lo exacto que en yo algo llamo- que no fue significativo. Pues Luis Silva, escritor, ahí lo tenemos con este nuevo libro, su obra, que se basa en unas ilustraciones y en una historia tipo cómic muy interesante. Se llama No entres al bosque de noche, para que ustedes puedan No lo olvides. estar inmersos en las historias de los mitos colombianos, pero con un sello muy original. Mi corazón, rápidamente, redes sociales para que todas las personas que nos ven puedan seguirte. Ah, claro que sí. En Instagram estoy como Luchín versus el mundo. Y en ¿Cómo? Instagram estoy como Luchín Silva 25. Luchín, el viejo Luchín de Barranquilla. Bueno, pues una forma Así de me dicen incentivar a todo el mundo a leer. A veces buscamos los papás que podemos leer este pelado. Pues este libro es perfecto. No entres al bosque de noche, para que incentivemos la lectura en los jóvenes, en los niños. Luis Silva, gracias por acompañarnos desde Barranquilla. Y ya vamos a empezar a leer este libro. Además, mi compañera, para que no entre al bosque de noche. Ya venimos con más de Viviendo la Vida. Lucho, un abrazo.